Cristian, me interesa esta parte donde vos, por ejemplo, si no te piden hablar de lo religioso, sí, vos no metés eso, no, digamos, simplemente metés tu testimonio nunca de vida. En las escuelas voy con la intención de algo religioso, porque sabemos que, claro, como acá en Brasil también el sistema es laico, ¿sí? Entonces, por ahí a veces hablar de religión complica. A veces es un poquito medio complicado, porque claro, por ahí de religión no podés hablar, pero de política hablas, ¿viste? Entonces... ¿Pero qué le contás? Bueno, le cuento un poco de lo que me pasó a mí, ¿sí? Por eso creo que trajo el impacto en Brasil, en las escuelas por lo menos, porque, bueno, yo te lo había comentado en aquella cena que tuvimos, en aquel almuerzo, en la casa del pastor Pedro, y yo fui víctima de violencia, abandono de padres, violencia y abuso sexual por muchos años. Entonces, bueno, es así como que de repente se detienen todo y dice, bueno, vamos a escuchar, ¿viste? Y eso es lo que me abrió las puertas, no solo a escuelas, a universidades, medios de comunicación, las redes sociales, y bueno, hoy estoy acá. Y de paso, gracias por ¿Y cómo se supera una instancia de eso? Aparte bueno, de tu visión hay profesionales, la revelación, digamos. Sí, no, pero es así. Hay profesionales que te pueden ayudar, ¿sí? Te pueden guiar. Pero lo mío es diferente, porque yo pasé por profesionales, ¿ok? Yo fui al psicólogo, traté de exponer mi vida, pero sentía como que... Esto es una experiencia personal, no estoy diciendo que no sirva, al contrario, yo de hecho comparto y estoy completamente de acuerdo con que las personas tengan tratamiento psicológico, acompañamiento y todas esas cosas, pero en lo mío es personal, porque yo fui al psicólogo, traté de hacer toda la tarea bien, pero los traumas... usaste todas las herramientas. Claro, los traumas no me los sacaba la charla con el psicólogo. ¿Y qué te pasó? Contame así en bueno, síntesis. En síntesis, cuando tenía 6 años mis papás se separaron y nosotros fuimos sorteados a una especie de familia que decían que eran nuestros tíos, pero no eran nuestros tíos, ¿ok? Y bueno, y ahí empiezan las tormentas internas. Se separaron, ¿sí? Digamos. Se separaron. Los cuatro estuvimos por un tiempo, después hubo un tiempo que nos separaron, sí, pero estuvimos en esa casa mucho tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, ahí comenzaron los maltratos, que teníamos que trabajar para que nos den de comer, las palizas que nos daban, palizas que hasta muchas veces eran brutales, a tal punto de lastimarnos, y bueno, y después de eso, el abuso sexual, ¿no? Que era mayormente por los hijos de esta familia, y que bueno, y con amenazas, con golpes, yo tuve que pasar esas situaciones. Me explico, nosotros desconocíamos, no creían que era idea. Algo parte de la vida, digamos. Claro, viste, porque un chico de 6 años que empieza a vivir situaciones que desconoce, no las entendíamos, no sabíamos, no tenía nadie que nos ayude, no sabíamos lo que era hacer una denuncia, no sabíamos absolutamente nada, ni si eso que nos hacían, sí, eso que nos hacían era bueno o era malo, no entendíamos nada. Bueno no era porque lo rechazábamos por una cuestión tal vez que nosotros veíamos que era natural. Me explico, un rechazo natural. Y bueno, y fueron muchos años, y después por diferentes otras personas. Entonces, para ir ya cerrando, la cuestión es que yo fui creciendo con muchos traumas. Tenía 8, 9, 10, 11 y 12 años y me orinaba encima porque tenía pánico. No entendía mucho de por qué fue lo que me pasó. Créeme que en algún momento cuando fui adolescente preguntaba, pero si Dios es bueno, ¿por qué a mí me tocaron todos los males? ¿Me explico? Si yo no le hice nada, ¿por qué permitió estas cosas? Sí. Entonces me empecé a rebelar contra Dios, me empecé a rebelar contra el sistema, odiaba a mi mamá, odiaba a mi papá, odiaba a los que me hicieron daño. Crecí con sed de venganza, pero con muchos traumas. Como te dije, me orinaba encima, era pésimo en la escuela. Encima que sufría mucho bullying porque no sabía leer de corrido, no sabía matemáticas, era un 0 a la izquierda y me portaba súper mal porque buscaba llamar la atención. Claro. Me explico, nadie me entendía. Entonces llegó a un punto que ya para los 14, 15, 16 años comencé a tener pensamientos suicidas. Porque siempre me decían Kenny sirve para esto, Kenny sirve para aquello. Ese era mi bullying. El bullying. No servís para nada, Kenny sirve para nada. Qué bárbaro. Entonces, fueron pasando los años. ¿Cuándo sanaste todo eso? Justamente a partir de los... O si sanaste, o estás en proceso. O no, libre. Y te lo digo con plena convicción.
porque cuando iba a los médicos, cuando iba a los profesionales, seguías con mis tormentas internas, con mis demonios encima. Pero cuando llegó Jesús, cuando le abrí mi corazón a la única persona que tal vez podía hacer algo por mí, porque el resto no podía, mi vida comenzó a tener un cambio, pero abismal. Claro que los procesos siguieron, ¿sí? Pero llegó un momento que yo sentí que fui libre. Y desde ese día hasta ahora, yo soy la persona más feliz del mundo. ¿Tenés hijos? Tengo 2 preciosas hijas, una esposa a la que amo, construí una familia que mis padres no consiguieron construir. Soy el único casado de hoy, 14 hermanos, apuesto al matrimonio, a los valores, y la verdad que disfruto de mis hijas y de mi esposa. Cristian, ¿cuándo te das cuenta, te vas a una escuela, contás este testimonio y decís, bueno, acá hay casos como estos? Es que estos casos existen mientras yo estoy hablando y vos estás compartiendo conmigo. Esto existe, ¿sí? En la República Argentina existe. 8 de cada 10 niños son víctimas de abuso sexual y la mayoría son por parientes, ¿ok? Entonces, mientras nosotros estamos hablando, infelizmente un niño está siendo abusado. Escuchando, sí. En Brasil, bueno, tal vez esto es lo mismo, pero al ser un país más grande, ¿sí? Mayor, claro, se intensifica. Entonces, imagínate que voy a una escuela donde comienzo a hablar, sí, ¿qué pasó con mis hermanos? Mis hermanos entraron a la droga, a la delincuencia. Entonces es un conjunto de cosas que puedo contar porque las he vivido, no porque me la contaron. Entonces, bueno, me empecé a hablar de estas cosas. Bueno, yo vengo de una familia muy pobre, yo vengo de una familia así, de esta manera, a mí me tocó vivir esta situación. Y cuando comencé, la mayoría de los chicos llorando, la mayoría de los chicos tratando de buscar un abrazo y la contención, porque tal vez en casa los papás están sufriendo mucho por diferentes tipos de crisis y se descuidan un poco de la contención de los hijos. Entonces vieron en mí como una persona, el forastero, como me llamaban al inicio, el forastero que vino de Argentina y se quedó, como a tenerme como un amigo, ¿sí? Y bueno, y así hemos podido sentarnos, tener charlas. Yo me preparé para dar estas charlas con el tiempo, soy formado comunicador social, trabajo mucho en esta área sobre violencia y abuso sexual. Entonces algo que después lo vi como una oportunidad de Dios para no solo presentar el Evangelio, sino también tener herramientas para ayudar a muchos jóvenes, adolescentes y niños que están sufriendo esta situación.